Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Esta noche hablaremos, auditorio, de un tema delicado y bastante profundo, el tema de la crisis forense que enfrenta el estado de Zacatecas. Con 256 cuerpos acumulados en la entidad, se ubicó como la novena a nivel nacional con mayor número de restos almacenados para el mes de noviembre, pero de 2025. De hecho, también fue la 10ª entidad con la plantilla laboral más reducida a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos y la inteligencia que se ha implementado, aún falta muchísimo por hacer en esta materia. No se vaya, que esta noche hablaremos de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Y ya que estamos hablando precisamente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, confirman que en lo que va del año han desaparecido una persona por día y solo una persona ha sido víctima de privación ilegal de la libertad. Por otro lado, padres y madres de estudiantes de la primaria González Ortega de la capital hicieron un paro de actividades. Denuncian que han tenido clases intermitentes desde hace 6 meses. Y por último, auditorio, seguramente lo sufrió, lo batalló, caos vial por marcha de normalistas. Ellos conmemoraron el día de hoy la represión que vivieron en el año 2000. Hablar de genética es un tema muy costoso. A nosotros nos puede salir incluso hasta en 47,000. Auditorio, lamentablemente ya no es sorpresa el hecho de que esté superado el estado de Zacatecas en la cuestión forense. Esta crisis que lamentablemente año con año se da a conocer, sí, hay bastantes cuerpos acumulados. De hecho, al corte de la redacción de noviembre de 2025 se contabilizaban 993 cuerpos sin identificar, distribuidos, escucha aquí, en cámaras frías, osteotecas y 2 panteones forenses. La cifra, también genera la presión por parte de la población zacatecana, que insiste en que se actualicen, que se metan nuevos mecanismos, pero también es importante que conozcamos los recursos, lo costoso que lleva a hacer cada uno de estos procesos. El Estado enfrenta un rezago en materia forense debido al alto número de cuerpos no identificados bajo resguardo. Considero que no se potencializaba al máximo el uso de este convenio, este instrumento legal del INE para el cotejo de la huella dactilar, que es el que nosotros hemos priorizado. Hablar de genética es un tema muy costoso. A nosotros nos puede salir incluso hasta en 47,000, 48,000 pesos. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, al último corte se contabilizaban 993 cuerpos sin identificación. Datos del INEGI señalan que al cierre de 2024 la Fiscalía recibió 1,499 cadáveres, pero solo registró 1,058 egresos. Del total recuperado, más de 1,000 fueron entregados a familiares. Con 256 cuerpos acumulados, Zacatecas se ubicó como la 9ª entidad con mayor número de restos almacenados. Pese a ello, la infraestructura forense sigue siendo limitada. El Estado cuenta con 213 trabajadores en servicios periciales y médico-forenses, la 10ª plantilla más reducida a nivel nacional. La identificación de personas continúa siendo uno de los mayores desafíos, especialmente por la falta de perfiles genéticos completos. Colectivos de búsqueda han insistido en que la participación de las familias es fundamental. Pero hay muchas familias que no denuncian, muchas familias que aunque denuncian, no dejan muestra de ADN y no hay cómo buscar un parentesco. Todos los que tenemos un familiar desaparecido dejáramos muestra de ADN, entonces sí ya sería más responsabilidad del Estado el identificarlos, porque ya tiene un perfil con que cotejar. Aún así, la entidad ha logrado avances mediante convenios de colaboración. Con el Instituto Nacional Electoral fue posible identificar a 284 personas a través de huellas dactilares, de las cuales 230 regresaron con sus familias. Otro convenio internacional con Honduras permitió identificar a 2 personas más. Asimismo, el acuerdo con la Universidad de Frankfurt posibilitó la obtención de 783 perfiles genéticos y el establecimiento de 10 correspondencias que facilitaron nuevas restituciones. Para el ejercicio 2025, el gobierno del estado etiquetó una partida específica superior a los 32 millones de pesos destinada exclusivamente al reforzamiento de las acciones de búsqueda de personas. Pese a ello, los recursos resultan insuficientes. Para Mega Noticias, César Horta.
Aquí hay dos temas a platicar, a desglosar, auditorio. Es el tema de los recursos, por supuesto, que llegan a ser insuficientes, pero también hay que reconocer los trabajos que están haciendo las propias integrantes de la Fiscalía en los últimos años, porque sí, se tuvo un abandono importante y la falta de procedimientos y actualizaciones y ahora el uso de nuevas tecnologías claramente tienen un avance. Sin embargo, bueno, no son suficientes, todavía hay mucho trabajo por hacer y recuerde, cada día también en nuestras redes sociales hemos compartido algunos de los perfiles o información que la propia Fiscalía está compartiendo para poder dar con los familiares de cada una de esas personas que lamentablemente, bueno, se encuentran en estas condiciones. Recuerde que usted también puede interactuar acerca de esta información, ya lo sabe, al 492-103-2360. Pero ya que estamos hablando justo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, hay temas también a desglosar. Los desaparecidos, que al parecer en 2026 tampoco han parado. De acuerdo al fiscal Cristelpón Camacho Naya, informó que en los primeros días de 2026 se tiene un registro de 12 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, es decir, una por día, de las cuales 11 corresponden a ausencias voluntarias y ya fueron ubicados o se confirmaron que salieron por decisión propia. Entre estos casos se encuentra el de un joven que fue localizado durante la madrugada tras viajar por motivos personales al estado de Jalisco. Al parecer, problemas de pareja, así como dos mujeres que se encuentran en el Estado de México en situación de ausencia voluntaria. El único caso que podría constituir la privación ilegal de la libertad es de un hombre originario de Tabasco que desapareció en Villanueva. Sobre este hecho, Camacho Naya dijo que mantienen operativos activos. Este martes se desarrolla la tercera búsqueda con personal de servicios periciales y otras corporaciones desplegadas en la región de El Plateado, donde se rastrean indicios sobre el paradero de una persona de 70 años vinculada al caso. La autoridad destacó que, aunque una ausencia voluntaria no representa un delito, cada reporte activa protocolos de búsqueda que implican un importante uso de recursos humanos y operativos. Por ello, insistió en la necesidad de sensibilizar sobre la diferencia entre desaparición y ausencia voluntaria, pues la movilización de equipos también impacta en la atención de investigaciones urgentes, como le hemos visto, por ejemplo, en el tema de las buscadoras de Zacatecas, quien también reiteró un llamado a los colectivos, de manera específica al Grupo Escarabajos, para fortalecer la coordinación, compartir información verificable y mantener una comunicación directa que permita agilizar las labores de campo y evitar retrasos en operativos que, bueno, requieren despliegue inmediato. Vámonos ahora con las manifestaciones de este día, auditorio, y es que padres y madres de estudiantes de la primaria González Ortega de aquí de la capital iniciaron un paro de actividades luego de que exigieran la restitución del docente Alejandro Zapata, quien fue separado temporalmente de su grupo tras una indagación iniciada por el reporte de una sola familia y un dictamen jurídico emitido desde diciembre de 2025. De acuerdo con el maestro, la investigación en su contra comenzó en noviembre del año pasado y derivó de una medida precautoria que lo apartó del grupo. Sin embargo, asegura que dicha medida no fue acompañada de una reunión informativa con familias, lo que generó inconformidades y afectaciones académicas al alumnado. De hecho, ellos mencionaban pues hay varias irregularidades. El docente indicó que pese a que existe un dictamen desde diciembre, este fue interpretado por las autoridades como motivo para moverlo de centro de trabajo. Incluso afirmó que el departamento de primaria le ofreció una subdirección para dejar su cargo actual frente al grupo. La medida precautoria por lo que se separó del aula provocó, según el maestro, un rezago en 22 estudiantes a su cargo. Zapata sostuvo que la indignación escolar no fue exhaustiva, pues únicamente se escuchó una parte de la familia denunciante y no se tomaron en cuenta los documentos o testimonios que él presentó. Durante su retorno a clases, madres y padres colocaron carteles y tomaron las instalaciones como señal de protesta, lo que dejó sin clases a todo el plantel. El docente señaló que el conflicto debe de resolverse entre la Jefatura de Educación Básica, el supervisor escolar y la dirección del plantel, quienes, dijo, ya están advertidos de la inconformidad. Bueno, y puntualmente estarán apareciendo estas inconformidades donde lamentablemente los afectados son los alumnos. Ahí también esperemos el comunicado de la Secretaría de Educación. Por otro lado, y seguramente usted se vio afectado por esta megamarcha que tuvieron pues los normalistas aquí en la capital zacatecana, que bloquearon el carril de Guadalupe a Zacatecas. Y es que alrededor de 700 estudiantes de normales rurales realizaron este martes una marcha en la capital del estado para conmemorar el aniversario de la represión policial registrada hace 26 años contra alumnos de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, ubicado en la comunidad de San Marcos, en el municipio de Loreto. La movilización inició poco después de las
14 horas desde las oficinas de la Secretaría de Educación de Zacatecas y avanzó por el Boulevard Metropolitano hasta la Plaza Bicentenario, donde los participantes llevaron a cabo un mitin informativo. Durante el acto, los normalistas expusieron las causas de su protesta, en las que se encuentra la exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados en noviembre del año pasado con autoridades educativas, así como la destitución del director del plantel, José de Jesús González Palacios. A la marcha se sumaron estudiantes provenientes de Durango, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Aguascalientes, además de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y otras escuelas rurales de Zacatecas en respaldo a la comunidad estudiantil de San Marcos. Los manifestantes señalaron que los acuerdos pendientes están relacionados con mejoras de infraestructura del internado, el cambio de proveeduría de alimentos y la restitución de apoyo económico para prácticas profesionales, rubros que, aseguraron, no han sido atendidos en su totalidad. Asimismo, reiteraron que la movilización tiene como objetivo visibilizar las condiciones en las que estudian y habitan muchos alumnos, particularmente aquellos que residen en albergues de las normales rurales, y deslindaron su protesta de actos de vandalismo. Y al regresar, trampas urbanas, hasta 14 registros abiertos en el centro histórico. Y más adelante, productores de frijol exigen ampliar acopio y volver a ponerse temas sobre la mesa sobre el coyotaje en estos centros de acopio. Con Megamóvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Con los extensores de señales Wi-Fi Ultra, toda tu casa o negocio se convierte en un enorme hotspot para navegar sin interrupciones. ¡Contrátalo ya! ¡Es Mega! Estamos de regreso con mucha más información, pero antes, las 100 palabras. 100 palabras con Jimena Barbero. Las amenazas desde Estados Unidos de atacar por tierra a los cárteles mexicanos suenan más a un mensaje político que a un plan militar viable. Washington enfrenta su propia crisis. En 2025 registró más de 49,000 muertes por sobredosis y un repunte de violencia armada en varias ciudades. En este contexto, el discurso de mano dura vende bien en año electoral. El antecedente de Venezuela es distinto. Ahí hubo una ruptura diplomática, acusaciones por narcotráfico contra Maduro y ausencia de cooperación bilateral. En México ocurre lo contrario. Hay extradiciones, intercambio de inteligencia y un marco legal que impide cualquier incursión extranjera sin autorización del Estado. Una intervención militar en México violaría tratados internacionales, rompería el TEMEC y detonaría una crisis regional. Por eso, más allá que un plan de seguridad, la amenaza parece un distractor conveniente. Tras su llamada con Donald Trump, la presidenta Sheinbaum volvió a marcar una línea clara: cooperación sí, intervención no. Entonces, ¿es una estrategia real de seguridad o una narrativa diseñada para consumo interno en los Estados Unidos? Auditorio, de aquí nos vamos directo, ya lo sabe, a nuestra sala de redacción. Bienvenida, Silvia. Ya llegaron bastantes mensajes, principalmente de la marcha. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Frías noches desde la redacción en Mega Noticias Zacatecas. Vámonos directo con sus comentarios. El primero de ellos. Muy bien por levantar la voz. Así deberíamos de ser todos los padres de familia. Acaban de entrar de vacaciones y ya andan con sus cosas, nomás estorbando, quitándole el tiempo a terceros. La protesta es libre, pero siempre tiene que ser afectando a los demás. Ya para cualquier cosa bloquean el bulevar y créanmelo, muchos dicen ya le hallaron el modo a gobierno del estado con sus bloqueos, pero pues igual lamentablemente no hacen mucho caso. Vámonos a cambiar totalmente de tema, y quienes de plano no hacen caso son aquellos que tienen que hacerse responsables de los registros abiertos en la zona metropolitana, sobre todo en el centro histórico. Sí, si usted es de esos peatones que ha tropezado con alguna pavimentación mal hecha o con alguna tapa abierta correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad, ponga mucha atención a la siguiente información. Caminar por las calles de Zacatecas se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El deterioro de la infraestructura urbana ha transformado las banquetas y avenidas en un campo lleno de agujeros peligrosos. En un recorrido realizado por Mega Noticias, tan solo en la avenida Ramón López Velarde se detectaron 5 registros abiertos o colapsados, esperando que a un peatón distraído caiga en ellos. Pues claro que sí es un peligro, y más que nada que es una pasada para discapacitados. No nada más aquí, dice, es en toda la parte del centro. Una criatura o una persona grande mete un pie y se quiebra el pie. Por parte de la presidencia municipal, que atiendan todo esto, pues para eso están trabajando, ¿eh?
Pero sí es un riesgo para mucha gente. En un censo realizado por el Departamento de Luminarias del Ayuntamiento Capitalino, se identificaron un total de 620 registros subterráneos en el primer cuadro del Centro Histórico de Zacatecas. De estos, la mayoría pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad y se consideran hasta 14 en mal estado. Hay varios lugares en la ciudad, en todos lados hay varios lugares que están así, en el bulevar, aquí en todos lados hay esas problemáticas siempre. Claro que sí, es muy peligroso, pues ahí están los hoyos. Imagínense en la noche, pues ¿quién los ve? Precisamente hace poco hice el reporte de uno. La verdad no sé si hicieron caso porque es muy difícil. Es de la Comisión Federal de Electricidad, pues precisamente es más difícil. La magnitud del problema es masiva. Se estima que bajo las calles de la zona metropolitana existen hasta 54,000 pozos de visita tan solo de la Giapaz, sin contar los miles de registros de la CFE y otros servicios en el centro histórico. El factor crítico es la antigüedad. Gran parte de la red tiene más de 50 años de vida, construida con materiales obsoletos que están llegando al final de su vida útil. Ahí, por ejemplo, el tema del alumbrado. Hay lugares que no nos corresponden y hay lugares que sí le corresponden al Estado. Yo creo que ojalá se homologara para que o todo lo administrara el Estado o todo lo administrara el municipio y así no hubiera culpas, ¿no? Según la ENSU del INEGI en 2024, el deterioro del suelo urbano es el problema que más molesta a la ciudadanía. El 81% de los habitantes identificó los baches y coladeras dañadas como la falla número 1 de la ciudad. Esto confirma que caminar o manejar en Zacatecas se percibe como una actividad de alto riesgo para la integridad física y patrimonial. Mientras el Estado y el municipio deciden de quién es la culpa, el ciudadano sigue caminando con la vista al suelo, rogando a no ser la próxima víctima de una trampa urbana. Luis Ángel González, Mega Noticias. Me despido desde la redacción. Excelente noche de martes. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana con más denuncias y mucha más información. Usted, auditorio, no se despegue. Tenemos más detalles. Tras la manifestación realizada un día antes por la falta de espacios y capacidad para el acopio de frijol, productores agrícolas sostuvieron una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Zacatecas, donde estuvieron presentes funcionarios de Alimentación para el Bienestar, líderes agrícolas, así como el senador de Morena, José Narro Céspedes, y el titular de la dependencia en la entidad, Juan Antonio Rangel. El líder frijolero Fernando Garbán advirtió que los centros de acopio están rebasados y que el programa de recepción prácticamente se agotó, pese a que todavía hay miles de toneladas sin entregar. Además, afirmó que el panorama no es tan positivo como lo presumen algunas autoridades. Además, denunció irregularidades dentro y fuera de la estructura gubernamental, al afirmar que hay coyotes en el campo y hay coyotes en el gobierno, con charola y sin charola. Y mientras tanto, la gente necesita su dinero, tienen hambre y muchos están vendiendo los folios porque no les queda de otra. Lamentablemente, aquí ahora se está solicitando que se amplíe el acopio hasta 300,000 toneladas, pues bueno, para erradicar el coyotaje en Zacatecas. Por otro lado, en temas educativos de la UAS, el rector de la UAS, Ángel Román Gutiérrez, confirmó que la institución y el Ayuntamiento de Guadalupe analizan la construcción de un campus en dicho municipio. Román Gutiérrez informó que dentro de este diálogo se contempla su construcción particularmente en la cabecera municipal debido a la alta demanda educativa, ya que 4 de cada 10 estudiantes de la universidad provienen de Guadalupe. Recordó, lo primero es revisar el inmueble que el municipio donaría y ver si cumple con las condiciones. De ser viable, se realizaría el estudio para determinar qué carreras podrían ofertarse, señaló el rector. Además, confirmó que otros municipios como Jocaliente han manifestado su interés de contar con instalaciones de la UAS. Sin embargo, el caso de Guadalupe es el más formal y con mayores posibilidades de concretarse en este 2026. La Universidad Politécnica de Zacatecas mantiene un paro de labores desde que reinició el ciclo escolar de enero de 2026, luego del periodo vacacional de diciembre de 2025. La protesta, anunciada desde el año pasado, responde al incumplimiento de pago del incremento salarial retroactivo correspondiente al 2025, así como la falta de información oficial por parte de las autoridades universitarias y educativas. La secretaria de Finanzas del Sindicato de Docentes y Personal Administrativo de la Universidad Politécnica, Valeria Figueroa, explicó que el aumento ya fue aplicado a la mayoría de las universidades politécnicas del país, pero Zacatecas continúa pendiente sin explicación clara. Desde la federación les informan que el proceso se retrasó porque la UPZ entregó tarde la documentación, mientras que autoridades estatales aseguran que es la federación quien no ha liberado los recursos. Auditorio, seguramente seguiremos sintiendo estas temperaturas pues bastante frías. Quien tiene el detalle para lo que resta de la semana, ya lo sabe, Alejandro Orozco.
Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, las condiciones que usted estará viendo a lo largo de este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana, lo hacemos con menos nubosidad, pero sí van a seguir pasando algunas nubes dispersas y podríamos ver antes de que cierre la semana en el estado algunas precipitaciones. Le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias. Así le digo que estoy esperando que el termómetro marque en Calera 17 grados. ¿Qué verá usted? Como en Fresnillo también tendremos esos mismos 17. Espero que aquí para nosotros la temperatura alcance los 15. La presencia de nubosidad durante buena parte del día y poco viento. En los próximos días vamos a ver que las temperaturas irán subiendo. Llegaremos a un fin de semana con valores alrededor de los 17 y ya le digo, el domingo podríamos llegar a ver algunas lluvias dispersas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, ISTESAC acata la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero advierte crisis financiera para cumplir. Cada quien la suya. Con XView Plus tienes diversión para toda la familia. Donde más les guste. Contrata tu primera televisión adicional por solo 50 pesos al mes. Contrata al 33 96 91 234. Multiplica tu diversión con Mega. De regreso, auditorio, con mucha más información, hablemos de temas de seguridad, y es que a pesar de las cifras alegres de disminución de delitos de alto impacto, México sigue enfrentando deficiencias en sus corporaciones, pues los policías, carecen de capacitación y muchas veces el entrenamiento para enfrentar al crimen organizado. Para mí es una responsabilidad, es un compromiso tanto conmigo, con la ciudadanía, de dar lo mejor de mí, de mi profesionalismo, de mi preparación académica, de mi preparación física, de mi preparación constante. Eduardo es integrante de un grupo de operaciones especiales con 17 años de experiencia en fuerzas de seguridad y sabe que debe enfrentar a la delincuencia organizada, aunque no siempre cuentan con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos suficientes. Una crisis, ¿no?, de debilidad institucional, institucional. Siguen siendo instituciones a las que les hace falta un proceso fuerte de fortalecimiento institucional. Porque no han podido crecer lo suficiente, no se han podido equipar, uniformar, capacitar como deberían, y entonces pues eso las pone en una situación de vulnerabilidad, sobre todo aquellas policías que están, digamos, en zonas donde hay problemas de crimen organizado muy fuertes. En el sexenio anterior, el gobierno federal desapareció el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, el FORTASEG, que repartía anualmente 5,000 millones de pesos a las diferentes corporaciones policiales del país. México destina apenas 2,600 pesos al año por persona para seguridad. Esto representa apenas 7 pesos diarios, mientras Estados Unidos gasta en promedio 13,620 pesos per cápita, 37 pesos con 30 centavos al día, 5 veces más que nuestro país. Incluso Brasil, una nación con condiciones económicas, políticas y criminales similares a México, destina más recursos a la seguridad. Y son las policías municipales las que enfrentan mayores debilidades, menos recursos, armamento, capacitación y salarios más bajos, y son además el primer contacto ciudadano y en general primeros respondientes ante cualquier emergencia. Las policías municipales están en una situación difícil porque les han recortado muchísimo el presupuesto desde la época de López Obrador y ahora. Entonces las policías municipales pues la están pasando difícil. Mega Noticias, Andrés Solís. Estados como Zacatecas están invirtiendo bastante, por ejemplo, la capacitación de sus elementos y hasta la creación, por ejemplo, las fuerzas de reacción inmediata Zacatecas, que también son aquellas que también tienen bastantes quejas dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Vayámonos con más detalles, hablemos acerca de la recaudación de impuestos, en particular sobre la tenencia. Ya le habíamos hablado de que hay quienes estaban buscando un amparo colectivo, pues para evitar estos cobros que pues lleguen a ser, de acuerdo a Jorge Rada, pues
irregulares o con algún tema ahí por pendiente. El abogado Jorge Rada Olevano informó que en Zacatecas se ha disparado la demanda de asesoría legal para impugnar el cobro de tenencia, control vehicular y cargos adicionales por infraestructura. Tan solo en las últimas semanas, dijo, ya suman alrededor de 1,000 personas interesadas en integrarse a los nuevos amparos colectivos que presentará su despacho. Rada Olevano precisó que estos impuestos creados en la administración del exgobernador Alejandro Tello han sido cuestionados desde su origen y cuentan con cientos de sentencias previas que los declaran inconstitucionales por violar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Pese al creciente descontento, el abogado pidió a la ciudadanía actuar con cautela. Recordó realizar el pago dentro de los próximos 15 días, ya que la ruta legal depende de la fecha exacta en que el contribuyente cumplió con la obligación. Habrá dos grupos, quienes ya pagaron y quienes están por pagar. La estrategia del amparo cambia en cada caso, por eso es importante no retrasar el pago y conservar el comprobante. Por otra parte, auditorio, ayer hablábamos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el aguinaldo que paga el ISTESAC no puede condicionarse a la solvencia financiera del instituto y que debe respetarse integral, totalmente los 60 días de esta prestación y no garantizar 30. Su director Ignacio Sánchez González señaló que la resolución es inacatable y obligatoria. No queda más que respetar y acatar. Nadie está obligado a lo imposible, pero tenemos que buscar la manera de cumplir, declaró. También indicó que la reducción del aguinaldo para nuevos cotizantes prevista en la reforma originalmente se consideró un mecanismo positivo para equilibrar las finanzas, pero la Corte tomó una decisión distinta que ahora deberá asumirse plenamente. El director detalló que la nómina mensual de pensiones asciende a 126 millones de pesos y el pago total del aguinaldo corresponde a otros 126 millones adicionales, es decir, 252 millones de pesos en total. Actualmente el instituto solo tiene capacidad para cubrir 30 días de aguinaldo, por lo que deberá gestionar recursos extraordinarios para cubrir los 30 días restantes. Recordó que en diciembre se pagaron los primeros 15 días de aguinaldo y está programado cubrir los otros 15 para el próximo 15 de enero junto con la pensión mensual. Los restantes 30 días no cuentan aún con un respaldo financiero. Allí está la problemática. El titular del ISTESAC dijo que espera que el Congreso incluya los recursos necesarios en el presupuesto para cumplir con el fallo de la Suprema Corte. Además, anunció que en próximos días la Junta de Gobierno sesionará para definir rutas financieras y administrativas. Sin embargo, aún no tienen un corte de caja donde diga cuántos son aquellos cotizantes que ya tienen esta reforma, es decir, desde el 11 de agosto de 2024, ellos también ya tendrán esta reducción a los 30 días. Sin lugar a dudas, ahí sigue el tema pendiente y mucho recurso que gestionar. Vamos con información más amable, lo más importante y relevante de las redes sociales y el mundo del entretenimiento, ya lo sabe, en Tendencias. Buenas noches, auditorio, le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias, opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. En Zacatecas se llevó a cabo el Nodal Fest, donde por 3 días consecutivos el cantante Cristian Nodal celebró su cumpleaños número 27. Los festejos se realizaron en el famoso rancho El Soyate, que pertenece a la familia Aguilar. También se les vio por las calles del centro histórico y todo concluyó con una fiesta en la mina El Edén. A lo largo de esos 3 días se pudo ver en redes sociales a diferentes personalidades del espectáculo en Zacatecas que disfrutaron de la celebración. BTS vendrá a México, así lo confirmó su disquera Bigit Music a través de sus cuentas oficiales de redes sociales con una imagen en la que dio a conocer todas las paradas de su tour mundial para 2026. Serán 3 los conciertos que la banda de K-pop ofrecerá en el estadio GNP en la Ciudad de México en el mes de mayo. Una semana más en que Marvel Studios lanza un avance de Avengers Doomsday, el megaproyecto que llegará a la pantalla grande en diciembre de este año. En el nuevo tráiler vemos como protagonistas a los habitantes del país ficticio Wakanda juntarse con la mole de los Cuatro Fantásticos y Namor, quien es interpretado nuevamente por el mexicano Tenoch Huerta. Listo, ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, X antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas y no se olvide de pasar un hashtag Feliz Martes.
Auditorio, el tiempo de esta noche se nos va volando, pero algunos de sus comentarios, principalmente al tema con lo de la marcha de los normalistas. Por aquí nos mencionan arriba la gloriosa normal de San Marcos. Allí estuvimos en ese acontecimiento, pero informen a sus bases para que no den respuestas erróneas al comentario por parte del auditorio. También por acá nos mencionan, ánimo, sanmarqueños luchen por lo que les corresponde, le parezca a quien le parezca, es contra el gobierno, no contra la sociedad. Lamentablemente, esa es una de las denuncias más recurrentes. Cuando hay manifestaciones y el bloqueo de vialidades, pues bueno, mucha de la población se ve afectada. Auditorio, el tiempo de esta noche se nos fue volando, pero vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que se mantienen en